Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión Fortes in Fide, que a mí me da una alegría ver tanta gente y también muchísima gente que nos está siguiendo porque me han escrito para que les envíe el enlace y nos siguen en streaming desde el canal de YouTube. A partir del miércoles estará también disponible en Spotify, en nuestro canal de Spotify, para poder escucharlo. Venimos de una temporada en Fortes in Fide, para los que no sois muy asiduos, en el que estamos profundizando en la revelación, en un Dios que se ha revelado, en un Dios que se nos ha mostrado y que está poco a poco mostrándonos cómo es Él por dentro. Y entonces hemos visto qué es la revelación, cuáles son los lugares de la revelación. También Michele dio una sesión sobre cómo llegar a la existencia de Dios mediante el uso de la razón, ¿no? Y en ese uso de la razón es donde enmarcamos la conferencia de hoy acerca de la compatibilidad entre la fe, el acto de creer, y la ciencia, el acto de conocer. Acordaros que en latín ciencia viene de scio, que significa conocer. Y tenemos una ponente de lujo, no solo porque sea mi cuñada, sino porque no todos los días vas por la calle y te puedes encontrar con una doctora en biología, ¿no? Quiero decir que es algo que a mí me llena de orgullo y también que conlleva unos años de preparación muy potentes, primero la carrera, luego el máster, luego muchos años de investigación en un aspecto muy concreto, como son los marcadores para la artritis reumatoide. Aquí alguno a lo mejor tenéis artritis reumatoide y entonces, bueno, pues luego le podéis hacer preguntas y ya os va a contar un poquito de lo que hizo. Y luego también pues os va a hablar de si es compatible creer en Dios y tener una profunda y larga trayectoria científica como la que ella tiene. Actualmente sigue trabajando en La Princesa, ¿no? No, en el Gregorio Marañón, en el Hospital Gregorio Marañón, donde lleva a cabo también investigaciones, y yo ya me callo, os dejo con ella, pero sí que os animo, sobre todo a los que seáis más jóvenes o a los que estéis en este proceso de búsqueda, que aprovechéis para preguntar, porque va a cobrar lo mismo, ¿vale? O sea, va a cobrar lo mismo, haya muchas o pocas preguntas. Entonces, aprovecharla por esto que os digo, que nos vais a encontrar con esta oportunidad muchas veces, ¿vale? Entonces, al finalizar, esperamos hasta que terminen, y al finalizar le podéis preguntar todo lo que queráis sobre todo lo que queráis. Así es que le damos un aplauso. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Javi, mi nombre es Ana. Vale. ¿Así? ¿Así escucháis todos? Uy, esto me resulta un poco raro. Me voy a mover un poco aquí. Bueno, me voy a presentar primero, aunque me ha presentado Javi. Mi nombre es Ana y soy bióloga. Y a día de hoy, pues toda mi trayectoria profesional la he realizado investigando en un campo muy concreto, que es la inmunología. Y dentro de la inmunología yo me dedico sobre todo a la búsqueda de biomarcadores, de moléculas que me puedan... Gracias. Que puedan ayudarnos a diagnosticar a los pacientes, a ver si pueden responder mejor a tratamientos, ¿no? O sea, me dedico a un campo como muy, muy concreto y que a mí me resulta apasionante, ¿no? Pero hoy no vengo a hablaros ni de mi tesis doctoral ni qué hago en mi día a día, sino que vengo a hablaros sobre todo de la experiencia que yo puedo tener, de cómo vivo mi día a día y cómo he ido yo descubriendo la relación que puede haber entre la fe y la ciencia, que no deja de ser otra cosa que puede ser la relación que tenga la fe con la razón, ¿no? Muchos de los aquí presentes probablemente pensemos que para ser científico, que para dedicarte a la investigación, pues no puedes creer en Dios, ¿no? O que si eres creyente, si tienes una fe real, te puede limitar a la hora de hacer ciencia o te puede limitar a la hora de ser riguroso y hacer una ciencia de calidad, ¿no? Probablemente muchos de los de aquí lo pensemos. Entonces, mi objetivo con esta charla
es que vayamos descubriendo a lo largo de todo lo que os voy a ir contando que la fe y la ciencia no son incompatibles, todo lo contrario, ¿no? Cómo la fe potencia la ciencia y la ciencia puede potenciar a la fe. Digamos que la ciencia y la fe son formas distintas de buscar la verdad, ¿no? La pregunta final es, pues, ¿qué es la verdad? Lo que pasa es que el método, la forma en la que llega una y la otra, son simplemente distintos. Creo que para empezar vamos a definir un poco qué es lo que entendemos por ciencia y qué es lo que entendemos por fe. Bueno, pues la ciencia es el conocimiento sistemático y verificable de la realidad natural mediante el modo experimental. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia lo que hace es estudiar aquello que podemos observar, ¿no? Aquello que podemos medir. Busca leyes que nos permitan entender el origen de la naturaleza, que nos permitan responder a una pregunta muy sencilla que es el cómo, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? Por ejemplo, nos podemos plantear preguntas: ¿cómo se transmite la herencia genética? ¿Cómo comenzó el universo? O también nos podemos preguntar cómo funciona el cerebro. La ciencia, en definitiva, lo que nos explica son procesos. Lo que no puede responder la ciencia es el por qué existe eso. ¿Cuál es la parte existencial de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Por ejemplo, eso la ciencia no lo puede responder. La ciencia no puede explicar cuál es el sentido último, ¿no?, de lo que estamos viviendo. La ciencia, en definitiva, me imagino que, como muchos sabréis, se basa en el método científico, que os lo resumo muy fácilmente. Es decir, nosotros, a través de la observación, nos puede surgir una pregunta, ¿no? O sea, podemos plantear algún interrogante y plantearnos una hipótesis. Es decir, ¿por qué esto es así? Entonces, mediante la experimentación, podemos llegar a una conclusión y podemos determinar si aceptamos esa hipótesis o la rechazamos. Os pongo un ejemplo. Yo puedo pensar, si yo cojo esto y lo tiro, se cae. ¿Pero por qué no se queda así? ¿Por qué se cae? Pues claro, o sea, habrá algo que esté influyendo, ¿no?, que podamos evaluar, que podamos medir en por qué, si yo cojo una botella, se cae y no se queda así, ¿no? Entonces yo puedo plantear una hipótesis, puedo pensar el por qué, y una vez que yo haga experimentos o consiga determinar el porqué de esta causa, pues aceptaré o rechazaré la hipótesis que yo he pensado, ¿no? Esto es lo que hacemos en ciencia todo el día, ¿no? Plantear hipótesis, pensar por qué pueden ocurrir las cosas y desarrollar experimentos que nos permitan ver el porqué de las cosas. Es muy importante determinar que el método científico que utilizamos en el día a día es un método que es objetivo, que es verificable, que es reproducible y que es sistemático, ¿vale? Entonces, todo esto lo que nos puede llevar es a concluir que la ciencia lo que explica son procesos, ¿no? Entonces, es decir, la ciencia no es capaz de explicar cuál es el sentido último de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y aquí es donde entra la fe. Que la fe, quiero que quede claro, que por lo menos bajo mi experiencia, y espero que muchas de las que tengamos aquí, la fe no es creer sin pensar, la fe no es negar a la razón, no es un sentimiento, no es para gente que va así y no ve nada y no piensa. Todo lo contrario, la fe, espero que sea algo que todos hayamos descubierto, que es un acto libre, que es una confianza razonable y, sobre todo, que es una apertura a la verdad. Entonces, en este punto quería explicaros que hay una encíclica de San Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, que habla sobre la fe y la razón. Y es una encíclica, a ver, puede ser un poco densa, pero la verdad que es muy interesante. Y en esta encíclica el Papa Juan Pablo II lo que nos invita a descubrir mediante su lectura es que la fe y la razón son como las dos alas que tiene el ser humano, el espíritu humano, para llevar a la verdad. Es decir, el objeto tanto de la fe como de la razón de la ciencia
es llegar a la verdad. Entonces, es muy importante que entendamos que la fe no sustituye a la razón, sino que la fe lo que hace es elevar a la razón. La ciencia, en este caso, nos puede ayudar a ver cómo funciona el mundo, lo que hemos estado hablando, de las leyes, de lo que queramos, ¿no? Pero la fe nos puede explicar el por qué y el para qué existe. Digamos que la ciencia responde a una pregunta muy fácil, que es el cómo ocurre esto, y la fe, sobre todo, pues aparte de buscar lo mismo, ¿no? Que en el fondo es la verdad, pues puede llegar a un sentido mucho más íntimo, ¿no? Al para qué. Entonces, en teoría, si hay una fe y una ciencia puras, no debería de entrar en ningún conflicto, ¿no? La fe y la ciencia, y aquí no tendríamos que estar hablando de nada, ¿no? Entonces, es importante descubrir que la fe no sustituye la ciencia y que la ciencia no reemplaza la fe. ¿Por qué? Porque ambas se respetan y ambas se enriquecen, ¿no? Juegan en dos puntos que son completamente distintos, ¿no? Son distintos el objeto de cada una de ellas, pero a la vez son complementarios. Entonces, tanto la fe como la ciencia como la razón lo que nos permite es ayudar al ser humano a la búsqueda de la verdad. La fe nos permite ampliar la razón porque responde a preguntas que la ciencia no puede responder. Al final, cuando hacemos ciencia, podemos basarnos en lo que vemos, en lo que medimos, ¿no? Pero cuantísimas cosas nos rodean que no son medibles, que no entendemos, pues ahí entonces es cuando la fe y la ciencia se potencian, ¿no? Es muy importante entender también que a la gente que le puede surgir un conflicto entre fe y ciencia puede deberse a cuando la fe se convierte en un fundamentalismo y la ciencia en un cientificismo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es la idea de que solo es real aquello que podemos medir. Es decir, si yo considero y yo me creo que lo único real en la vida es aquello que yo puedo medir, pues entonces ahí entra en conflicto porque ¿de qué me sirve entonces la fe, no? El cientificismo lo único que defiende que solo es verdadero aquello que se puede demostrar experimentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que reduce a la realidad aquello que todo es cuantificable, pero que estamos perdiendo aquí. Pues el cientificismo deja fuera la ética, deja fuera la belleza, deja fuera el amor, deja fuera a Dios. Entonces, excluye preguntas tan obvias que podemos tener en el día a día, como puede ser pues, el sentido, la moral, la fe. Entonces, esto nos puede llevar a un desarrollo técnico en el que no haya ningún tipo de orientación ética, ¿no? En el que parezca que todo vale, que se puede hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, llegados también a este punto, a mí me gustaría más hacer énfasis en el punto en el que la ciencia y la fe se complementan, ¿no? Porque es verdad que tienen objetos distintos, ¿no? El objeto distinto es que la ciencia se pregunta más por el cómo y la fe pregunta mucho más para el para qué. Pero es que la fe y la ciencia no compiten, ¿no? O sea, eso yo creo que si nos tenemos que llevar alguna idea clara hoy, es que no compiten porque responden a la misma pregunta y la misma pregunta es la verdad, ¿no? Es la búsqueda de la verdad. También en Benedicto XVI tiene también como un compendio de charlas que dio en distintos momentos de su vida, en el que habla pues, sobre todo de ciencia y un poco más de todo el desarrollo tecnológico. Y dice, y él lo que acaba intentando inculcar a las personas es que la ciencia protege a la fe del fanatismo y la fe protege a la ciencia del uso inmoral del poder técnico. Es decir, la ciencia evita que la fe caiga en supersticiones, en interpretaciones literales, y la fe lo que permite es que evita que la ciencia se vuelva arrogante, es decir, que se piense que por la ciencia podemos conseguirlo todo,
o incluso reduccionista, ¿no? Que simplemente nos podamos limitar a aquello que se mide, a aquello que podemos evaluar, ¿no? Olvidando un poco cuál es el sentido de la vida y cuál es el sentido de todo el mundo que nos rodea, ¿no? También el Papa Benedicto XVI, en un discurso que hizo en la Academia Pontificia de Ciencias, afirmó que cuando la fe y la ciencia trabajan juntas, la ciencia se enriquece y la fe se fortalece. Esto es muy importante, ¿no? Porque al final pues es el ir descubriendo que una y la otra van de la mano, ¿no? Que el objeto de la ciencia, de la razón y el objeto de la fe es el mismo, ¿no? El punto en común que tienen tanto la fe como la ciencia, os lo vuelvo a repetir, que es la búsqueda de la verdad. Y el hombre, que somos un ser racional, que tenemos razón, que podemos, con capacidad de pensar, pues es el momento de entender por qué la naturaleza y la fe proceden ambos del mismo origen, ¿no? Que el mismo origen es Dios. Vale. Bueno, muchos de los que estamos aquí probablemente muchas veces habremos pensado que para creer en Dios pues hay que dejar a la inteligencia en un lado, ¿no? A lo mejor pensamos que la fe no es para quien sabe de ciencia, que quien sabe de ciencia es ateo, ¿no? Y en este contexto os quiero contar un estudio muy interesante que hay acerca de muchísimos de los galardonados por los premios Nobel. Sabéis que el premio Nobel es el máximo reconocimiento que puede tener una persona en toda su trayectoria, en toda su carrera científica. No solo en el campo de las ciencias básicas, como pueden ser las matemáticas, la física, la medicina, sino también en el campo de las ciencias sociales, en otro tipo de materias, ¿no? Y se ha realizado un estudio sobre todos los premios Nobel que se han otorgado a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, me parecía muy interesante hablar de esto porque lo que se intentó evaluar en este estudio es cuál era la creencia de estas personas que, como os podéis imaginar, pues son lo más de lo más, ¿no? O sea, si a ti te otorgan un premio Nobel es porque eres excelente, ¿no? O sea, que tu desarrollo y tu carrera, o sea, es que no puede ser mejor, ¿no? Y cómo lo que hacía este estudio era analizar cuáles eran las creencias de estos premios Nobel. Entonces, en conjunto, todos lo que determinó es que como alrededor del 80% de las personas que habían recibido un premio Nobel eran creyentes, que no implica ser exclusivamente cristiano, simplemente ser teísta, creer que hay un Dios, ¿vale? Pero lo curioso de este estudio es que cuando dividimos, esto es el global es este porcentaje que os he dicho, ¿no? Pero cuando desglosamos entre aquellos premios Nobel que se han dedicado a ciencias básicas, como pueden ser las matemáticas, la física, la química, la biología, y aquellos que se han dedicado a ciencias sociales o humanidades, en el caso de las ciencias naturales hay más de un 90% de los premios Nobel que están vinculados con creencias, con ser creyentes, ¿no? Se consideran creyentes. Sin embargo, cuando nos vamos a otro campo, como puede ser el de las ciencias sociales o el de las humanidades, este porcentaje disminuye al 65%. Entonces, con esto lo que os quiero indicar es que efectivamente, si la ciencia y la fe entrasen en conflicto, ¿no resultaría muy curioso que la mayor parte de los premios Nobel fuesen creyentes? Pues está claro que no es contraproducente una cosa con la otra, ¿no? Os he traído algunos ejemplos de personajes históricos de gran relevancia, que obviamente la mayor parte de ellos son premios Nobel, y alguna frase que ellos han dicho acerca de este tema, ¿no? De lo que puede ser la religión, de lo que puede ser la fe también aquí. Por ejemplo, os voy a poner el caso de Max Planck, que es el padre de la teoría cuántica, que es un Nobel de física de principios del siglo XX, de 1918,
Y Planck lo que defendía es que la materia no es lo último, ¿no? Que detrás de la materia tiene que haber algo mucho más profundo, ¿no? Y os traigo un par de frases aquí que voy a leer literalmente para no inventarme nada, que el propio Planck dijo en algún momento. Decía, la religión y la ciencia no se excluyen como muchos creen, sino que se complementan y se condicionan mutuamente. Para el creyente, Dios está al principio, para el científico, al final de todas sus reflexiones. Me parece importante incidir en esta última frase porque muchos de estos científicos de los que estamos hablando, el objeto de su estudio no ha sido demostrar que Dios existe. El objeto de su estudio ha sido responder a preguntas que hayan surgido a lo largo de la historia de la humanidad. Y, sin embargo, la conclusión que siempre o que la gran mayoría de ellos han llegado tras estudios súper rigurosos y con una ciencia de altísima calidad es que tiene que haber algo que pueda explicar todo esto, ¿no? Por eso dice, para el creyente Dios está al principio y para el científico al final de todas sus reflexiones. Como al final el estudio de todo lo que nos rodea nos lleva a cuestionarnos pues cosas mucho más grandes, ¿no? Ahora a continuación también os voy a contar algunos premios Nobel más y luego os voy a contar un par de ejemplos que a mí la verdad que me apasiona, ¿no? Poder pensar en esto y poder hablar de cosas que nos rodean y que estamos en el día a día viendo y cómo puede la perfección darse ahí, ¿no? Luego también os quiero poner otro ejemplo de otro Nobel de Física, de Heisenberg, que dijo una frase que la verdad que también es muy curiosa y dice, que va en relación a todo lo que he estado hablando ahora, que el primer sorbo del vaso de las ciencias naturales te hace ateo, pero en el fondo del vaso te espera Dios. Esto me parece brutal, ¿no? Como muchísimos de los científicos, de los grandes científicos de la historia de la humanidad, al principio se declaraban ateos, ¿no? En plan de no creer en ningún Dios, y cómo tras toda su carrera científica y el ir viendo y el ir descubriendo el cómo, pues ha llegado a descubrir que Dios está detrás de todo, ¿no? También os traigo otro ejemplo de Louis Pasteur, que no sé si os sonará, es el padre de la microbiología. Y decía que un poco de ciencia, un poquito, te aleja de Dios, pero que mucha ciencia te devuelve a Él. Pues todo lo que estamos hablando, ¿no? Como el plantearte cosas en un principio puede ser muy reduccionista y puede ser como muy racional, pero sin embargo cuando tú abres un poco más el conocimiento y abres un poco más la mente y tal, pues ver cómo todo al final acaba en lo mismo, ¿no? Que es que algo tiene que haber ahí. Os traigo un ejemplo, bueno, como os he contado al principio, yo soy bióloga y al final pues a lo que me dedico pues va mucho más por esos temas que de física, de química, de matemáticas, ¿no? Y os traigo un ejemplo que la verdad que a mí me apasiona mucho y es el ejemplo de Gregor Mendel, que no ¿sabéis quién es? Vale, pues es el padre de la genética moderna, ¿vale? Entonces es muy curioso porque Mendel, me imagino que cuando habéis ido al colegio habéis estudiado lo de los guisantitos, que si unos son amarillos, si unos son verdes, unos rugosos, otros lisos, ¿no? O sea, a día de hoy todo lo que sabemos de si juntas esto con esto sale esto, pues quien fundamentó todo eso es Mendel, ¿no? Y es curioso porque Mendel, ¿a qué pensáis que se dedicaba? ¿Qué era en su vida? Pues era un monje agustino. Era un monje que desde su monasterio, desde el silencio de su vida, pues viendo ahí en su huerta, él lo que veía era que había algo que le permitía estudiar, ¿no? Que le permitía ver que las cosas no eran azar, ¿no? Que todo estaba bien pensado, ¿no? A este monje su fe no le impidió investigar, ¿no? Su fe no le hizo menos científico. De hecho, a día de hoy, en los colegios, en los libros, se sigue estudiando a Mendel. Se sigue estudiando todo el patrón de herencia genética, ¿no? Entonces, al contrario de lo que podemos pensar,
La convicción de que el mundo es obra de Dios le daba confianza en determinar que la naturaleza tenía un orden y que ese orden podría ser descubierto, ¿no? Entonces, es importante determinar pues, que en un mundo, que la ciencia moderna pues nace también en un mundo cristiano, ¿no? Como muchísimos de los grandes científicos y de las grandes teorías han sido descubiertas por gente de grandes convicciones creyentes, ¿no? Y ahora os voy a contar también un par de ejemplos que, como os he dicho, pues a mí al final la cabra tira al monte y lo que me gusta pues es la parte de la biología y la parte de la vida, ¿no? Y os traigo un par de ejemplos que a mí la verdad que me gustan mucho, porque me parece que os voy a hacer como pensar un poco con cosas como muy del día a día para darle una vueltita y ver qué pensáis conmigo de las cosas que os voy a contar, ¿vale? A ver, la unidad más pequeña de vida que existe es una célula, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una célula, ¿no? Pensamos que es algo microscópico, prácticamente pues insignificante, ¿no? Pero es que una célula, si nos paramos a pensar realmente, es una auténtica ciudad molecular, ¿no? Está perfectamente organizada. Una célula humana mide aproximadamente 10 micras, ¿vale? Que eso es invisible al ojo humano, ¿vale? Entonces, en nuestro cuerpo hay aproximadamente entre unos 30 a 40 billones de células. Y cada una funciona de forma independiente y con un sistema, altamente coordinado, ¿no? Es que una célula es perfecta. Y esto os lo digo yo, que me dedico el día a día a estudiar células y veo como el funcionamiento de algo tan pequeño y tan insignificante, es perfecto, ¿no? Tiene una membrana que regula perfectamente qué entra y qué sale. Tiene un núcleo que es lo que mantiene toda la información genética. Otro tipo de orgánulos, como pueden ser las mitocondrias, que producen energía. Pues tiene también incluso sistemas de reparación, mecanismos de reciclaje. Entonces, ¿cómo algo tan pequeño, a mí no me entra en la cabeza que pueda ser azar, ¿no? Un funcionamiento tan perfecto y tan complejo, es imposible pensar que ha ocurrido porque sí, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta nos puede surgir a la hora de pensar en algo así, ¿no? Pues que, ¿cómo puede ser que, como algo tan ordenado y tan perfecto puede carecer de un fundamento inteligente, ¿no? A mí lo que me ayuda el estudiar el día a día es ver cómo cuanto más conozco y cuanto más puedo llegar a conocimiento más profundo de algo, es el descubrir la grandeza de ese algo y la complejidad de ese algo, ¿no? Que no es algo tan simple. Ver cómo es algo que es increíble su forma, cómo está estructurado, cómo está ordenado, cómo es su funcionamiento, ¿no? Y cómo es que es muy coherente el pensar que detrás de esto hay un creador, ¿no? Es que es imposible. Luego os voy a traer otro ejemplo, y este es el último. Y esto a mí me gusta mucho hablar de este tema porque al final creo que es algo que puede sorprender. A ver, supongo que sabréis que el ADN es la molécula que tiene toda la información genética de cada una de las personas, ¿vale? Entonces, el ADN está incluido dentro de un núcleo de la célula. Como os he dicho, una célula es algo muy pequeño, ¿vale? Bueno, pues si estirásemos una molécula de ADN que está en ese núcleo de la célula y la pusiésemos así recto, mediría aproximadamente 2 metros de longitud, ¿vale? Y sin embargo está tan enrollado y tan compactado que cabe dentro de un núcleo celular que es ínfimo, ¿no? Que mide una micra, no os lo he dicho antes, pero es una millonésima de metro, para que os hagáis una idea de cuál puede ser la medida. El cuerpo humano, nuestro cuerpo, como os he dicho, contiene más o menos unos 37 billones de células, ¿vale? Esto quiere decir que si desenrollásemos las hebras de DNA de cada una de las células que nosotros tenemos y lo colocáramos en una línea recta, alcanzaríamos aproximadamente 70.000
millones de kilómetros. O lo que es lo mismo, para que nos entendamos un poquito mejor. Sería como ir al Sol cientos de veces o la distancia que hay entre el Sol y la Tierra 150 veces. Y ahora mi pregunta es que sepáis que todo esto que os estoy hablando ahora mismo está contenido en cada uno de nuestros cuerpos. Entonces es como muy impactante el pensar que algo así, ¿no? Algo tan grande, no puede haber un creador detrás, ¿no? ¿Cómo reducir ahí esa parte, ¿no? O sea, la ciencia nos puede explicar cómo se organiza el ADN, cómo se compacta, cómo se funciona, pero es que ante esta complejidad, o sea, la pregunta que... Perdonad, que no quiero liarla. Que nos puede surgir es cómo algo puede estar tan estructurado y con una inteligencia tan sumamente profunda, ¿no? Entonces, tampoco quiero liarnos ya mucho más, hablar de cosas. Ahora, si queréis, entramos en debate y hablamos de lo que queráis o de las dudas que os surjan, ¿no? Pero mi objetivo final de esta charla y de pues, de lo que más o menos he podido organizar es que muchísimas veces hemos pensado que creer en Dios es dejar la inteligencia en la puerta de casa, ¿no? Que la fe es para quien no sabe de ciencia, que cuanto más avanza el conocimiento, menos espacio queda para Dios. Pues que esta realidad es muchísimo más profunda, ¿no? La ciencia, obviamente, nos ha mostrado un universo que es extraordinariamente ordenado. Un cosmos que puede ser comprendido por la mente humana, ¿no? Somos capaces de comprender cosas. Y eso, lejos de acercar a los científicos, o sea, de alejar a los científicos de Dios, espero que por todo lo que he estado diciendo, pues algunos nos haya llegado a plantearnos ciertas preguntas que yo me he planteado a lo largo de mi vida y que he puesto aquí para que no se me olviden, ¿vale? Como, por ejemplo, ¿por qué el universo es racional? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Podría no existir nada y existe. ¿Por qué nuestra mente, nuestro raciocinio, nos permite comprender leyes del cosmos, ¿no? De cómo funciona la naturaleza? Cómo la ciencia puede responder al cómo de muchas de las cosas que nos rodean, ¿no? Pero me parece muy importante ver cómo nuestro corazón, cómo pues al final nuestra fe nos sigue preguntando el por qué, ¿no? El cuál es el sentido. Entonces, la fe no es una explicación científica alternativa, ¿no? Que digamos, pues la fe es esto. No, la fe no compite ni con la física, ni con la biología, ni con las matemáticas, no compite con nada, ¿no? La fe es una respuesta mucho más profunda. Es quién es el fundamento de todo lo que existe. Entonces, creer no es cerrar la razón, es abrirla a una dimensión mucho más amplia, ¿no? Una dimensión de un Dios creador, ¿no? Es que nosotros cuando estudiamos, o por lo menos yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Cuando yo estoy ahí en mi laboratorio viendo mis cosas y tal, yo no veo simplemente un fundamento de esto ocurre por esto o esto me lleva a esto, ¿no? Yo detrás de todo lo que hago, o sea, es que inevitablemente veo una creación, ¿no? Veo algo tan perfecto que es imposible que se escape a una inteligencia superior, ¿no? Entonces, la fe, lo que yo os quiero que nos lleguemos a casa hoy, es que al final la fe bien vivida no frena la ciencia, ¿no? Y que la ciencia no contradice a la fe tampoco, ¿no? Qué importante es también la fe a la hora de orientar éticamente a todos los procesos científicos que realizamos a día de hoy, ¿no? Y nada, o sea, simplemente ver que hoy el verdadero conflicto pues no es entre la ciencia y la fe, ¿no? Que es que pensar en esto sería pensar en una visión muy reduccionista del hombre, que solo veríamos materia, ¿no? Simplemente el mundo que nos rodea es algo muchísimo más grande, ¿no?
el reconocer su dignidad y también pues la apertura a Dios en todo esto, ¿no? Quiero también que os llevéis a casa un concepto, y es que si algo es científicamente verdadero, ¿vale?, no puede contradecir a Dios. Entonces, esto es un tema muy importante, ¿no? Porque a lo mejor muchísimas veces estamos leyendo noticias o estamos estudiando o leyendo lo que sea o escuchando, yo qué sé, un podcast o lo que sea. Entonces, si en algún momento tenéis alguna duda de si eso puede ser verdad o no, si es algo científicamente verdadero, que sepáis que no puede contradecir a Dios, no puede contradecir a la fe, ¿no? Porque al final, ¿qué es Dios? Pues Dios es la verdad, ¿no? Entonces, por eso os invito a todos nosotros como cristianos, pues a no tener miedo a amar la ciencia, ¿no? Al preguntarnos cosas, a abrir la razón, a hacernos preguntas, a estudiar, a investigar, a aprender, porque nosotros tenemos claro que toda la verdad, venga de donde venga, que todas las preguntas que nos surjan, al final, pues tienen una trascendencia mucho más grande, ¿no? Que es Dios. También tengo aquí una frase que me apunté mientras lo preparaba, y es que me parece muy importante descubrir que los cristianos no estamos obligados a elegir entre pensar o creer, que es completamente compatible creer y pensar, que se pueden hacer las dos cosas, y que además cuando la fe y la razón caminan juntas, se potencia y el ser humano puede crecer muchísimo más. Y nada, hasta aquí hemos llegado, hablamos lo que queráis y las dudas que tengáis, pues encantado. Pues muchísimas gracias, Ana, le damos un aplauso. Bueno, lo primero, agradecerte la conferencia, la ponencia que nos has dirigido, y te leo una pregunta que ha llegado a través de YouTube, que ha llegado antes de que tú hables de la experiencia de Pasteur, y dice literalmente así: se dice que un poco de ciencia aleja de Dios y que mucha ciencia lleva a Dios. Luego has hablado de ello, de Pasteur. ¿Hay alguna experiencia de tu vida donde la ciencia te haya ayudado a encontrar la fe? ¿Puedes poner algún ejemplo? ¿Alguna experiencia de mi vida donde la ciencia me haya... Perdona, repito. Llevado a la fe, o haya consolidado tu fe, o te haya ayudado a creer con más? O sea, yo es que lo que he dicho, o sea, desde mi experiencia y lo que hago en mi día a día, o sea, a mí me ayuda mucho al final yo me paso mucho tiempo pues en el laboratorio estudiando, haciendo cosas, y a mí me ayuda mucho el pensar. O sea, a mí lo que me flipa, porque yo soy una persona como muy racional, ¿no? Entonces, a mí al final lo que más me asombra es ver la perfección que hay detrás de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, me he dedicado, como os he dicho, pues a estudiar mucho pues, el sistema inmune, y el sistema inmune es un sistema complejísimo, ¿vale? O sea, cuando digo complejísimo es complicadísimo. Bueno, no voy a explicar qué es el sistema inmune. Bueno, a grandes rasgos, pues es el sistema, es el conjunto de células que tenemos cada uno de nosotros que nos permiten defendernos de los patógenos externos, ¿no? Y ver la cantidad de células que están ahí organizando y orquestando respuestas es brutal, ¿no? Entonces, a mí el estudiar eso, obviamente me lleva a pensar que tiene que haber algo más grande, es que es imposible que eso sea azar, ¿no? Entonces, pues eso. Y una experiencia concreta, pues todos los días de mi vida, no sé, o sea... ¿Queréis preguntar? Yo... Bueno, muchas gracias, Ana, por la charla. Yo te quería preguntar, a ti como científica y como cristiana, ¿con qué actitud en tu día a día es más difícil confrontar o debatir? Si con la de un cientifista que no cree en ningún tipo de divinidad, porque argumenta que a esa divinidad no se la puede, digamos, percibir por ninguno de los sentidos con los que percibimos la realidad natural,
o con un teísta que sí que comparte contigo la posibilidad de un diseñador inteligente que haga este tipo de perfecciones a las que te refieres, pero que no sea concretamente nuestro Dios cristiano? O sea, ¿con qué Vale, actitud es muchas de más- las cosas que os he dicho, y yo te hablo ahora desde mi experiencia, cuando se ha hablado, por ejemplo, de los premios Nobel y tal, no todos ellos son cristianos, ¿no? No todos, hay grandísimos cristianos que son grandísimos científicos, ¿eh? Eso sí que quiero que quede claro y que quede patente. Pero sí que es verdad que al final yo te hablo de mi día a día, ¿no? Yo intento ser como muy rigurosa y yo intento, pues obviamente, lo medible, poner todos los controles para que todo esté perfecto, para que todo esté bien, pero detrás de ahí el saber que yo dentro de mi rigurosidad y dentro de lo que yo mido, no es incompatible eso en mi día a día con la creencia de un Dios cristiano, ¿no? O sea, yo lo que os estaba diciendo ahora mismo es que para mí la parte que más me ayuda en mi trabajo, en el día a día, es saber que lo que yo, o sea, a mí lo que al final me acaba apasionando es ver esa perfección detrás de todo, ¿no? Entonces, no sé si contesto a tu pregunta o si no, explícame un poco mejor. Sí, no, me refiero a que a veces que hay teístas o creyentes en un ser superior con los que es más difícil debatir quién es ese ser superior. Nosotros pasamos por una revelación que El cómo definirlo, dices. no sé si es más complicado debatir con alguien que no crea directamente en ningún Dios, argumentando que la ciencia ¿no? excluye la posibilidad de Dios, o con alguien que sí crea que puede haber un Dios, pero no nuestro Dios. Hombre, yo creo que es más complicada la segunda opción que planteas, ¿no? Porque al final quien no cree de ninguna de las maneras, ¿no? Y yo creo que al final, pues, todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Que es a un Dios, al origen de todo, ¿no? Yo te hablo desde mi opinión, ¿eh? Que no lo sé. Es verdad que, si os soy sincera, en el ámbito en el que yo me muevo un poco, pues hay un poco de todo, ¿no? O sea, hay gente creyente y gente no creyente, pero sí que es verdad que creo que prima, dependiendo un poco las ramas del conocimiento, prima más una forma u otra, ¿no? Pero yo os digo que a día de hoy, pues aunque yo tenga compañeros que a lo mejor no crean, sí que probablemente... Es que al final el trabajo, o sea, es que es lo que os digo, ¿no? O sea, es que es algo tan evidente que probablemente te llega a plantearte muchas más preguntas, ¿no? Y también os digo que en el ámbito en el que yo trabajo también hay muchísima gente cristiana, ¿eh? Muchísima. Venga. Espera, que si no, no se graba. Es que si no, los que están en casa no nos oyen. Lo primero, pido disculpas si no quiero ofender con esto, pero tú piensas, ahora mismo no es posible, ¿no? Pero ¿piensas que en un futuro remoto la ciencia podría sustituir a Dios? No. No lo pienso, pero te voy a explicar por qué. Porque al final creo que tienen objeto, o sea, que es... Pero, o sea, que no me digan que no porque sí, porque ahora si te hago una pregunta concreta, hay una potencia mundial que no tiene en sus principios básicos a Dios, y una potencia grandísima, que, es decir, no te voy a... Tampoco tengo una profundidad, pero sí que en diferentes cosas que puedo leer o recibir en noticias, no hay unos topes tanto éticos ni morales, pues porque no tienen una referencia de Dios, y eso les permite un avance tecnológico y en ciencia, claro, que otros países en un momento dado sí que se pueden plantear qué tipo de cosas. O sea, ahí te entiendo, ¿eh? Y creo que depende mucho de la ética y de la moral, ¿no? Y en el momento en que tú expulsas de tu vida o de tu ecuación a Dios y todo se vale, ¿hasta dónde puedes llegar, no? Este es el punto. Es decir, ahora mismo son cosas impensables, pero desde reproducciones de animales clonados, con todo lo que supone esa primera fase, ¿hasta dónde se puede llegar, no? Claro, pero que tú puedas llegar técnicamente, te hablo desde mi punto de vista, ¿eh? Que tú puedas llegar técnicamente a realizar cosas impensables como las que propones, como lo que me expones de que pudiera llegar a ocurrir, creo que no excluye que Dios exista.
¿vale? Creo que no excluye que para esa gente que hace ese tipo de ciencia o ese tipo de avances llegue a una sustitución de Dios como tal, ¿no? A día de hoy, mira, te pongo un ejemplo súper sencillo. O sea, a día de hoy se pueden hacer muchísimas cosas, y están permitidas muchísimas cosas éticamente dudosas, bajo mi punto de vista, ¿vale? Tú puedes, por ejemplo, hacer me voy a meter en un tema un poco farragoso, pero no me importa. Tú puedes llegar a hacer, por ejemplo... ¿Qué? ¿Que me está grabando? No pasa nada. Puedes llegar, por ejemplo, a hacer una selección embrionaria, puedes llegar a hacer un montón de cosas, ¿no? Y ahí, bajo mi punto de vista, es un poco jugar pues, a ser Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que hay muchísimas veces que incluso, yo te voy a poner un ejemplo, puede ocurrir que tú hagas una selección embrionaria porque que sepas que tienes un gen que va a producir una enfermedad a tu hijo y tú decidas hacer una selección para que tu hijo no tenga esa enfermedad en concreto, tú eso lo puedes estudiar, lo puedes valorar, implantas un embrión que teóricamente está sano y ¿qué pasa? Que puede haber otras muchísimas cosas que puedan estar influyendo ahí, ¿no? Puede haber otras muchísimas cosas que a lo mejor esa enfermedad en concreto que tú has mirado no esté y tenga otra, ¿no? O sea, al final cuando juegas es mi punto de vista, y mi opinión, pero que al final cuando juegas a ser Dios no puedes tener todo controlado. O sea, al final yo creo que la ciencia no podría sustituir una idea de Dios porque la ciencia no es capaz de abarcar lo que Dios es, ¿no? Mi opinión. No sé si te he resuelto. No, vamos a ver. Desde la fe, sí, te digo. Pero ya te digo que es... O sea, claro, es que es entrar en un debate muy... Porque ya te digo, concretamente, la potencia mundial china no tiene una referencia, es atea. Totalmente. Y hacen muchas cosas a nivel... atea, y están haciendo multitud de cosas que a lo mejor en otra parte del planeta pues no se permite, ¿no? O sea, no se permite porque hay una serie de tal. Entonces, es decir, y también luego yo aprecio decir lo que era, por ejemplo, un coche a principio de siglo y lo que es un coche o un avión, lo que es un avión a principio del siglo XX y lo que es un avión ahora mismo, ¿no? Entonces, te das cuenta que incluso en muy poco tiempo hay una evolución tecnológica. Pero a día de hoy los medios que tenemos es algo, o sea, que nos permite avanzar de una forma muy rápida. Eso es cierto. O simplemente decir cómo en un momento dado una serie de países se ponen de acuerdo y se llega a una vacuna, lo que se tardaba antes 15 años, pues prácticamente en 2 menos se saca una vacuna pues para en un momento dado erradicar una pandemia. Entonces, desde un punto de vista de fe, pero sí que me plantea dudas, que en un momento dado, de la misma manera que luego también hay enfermedades autoinmunes que tu propio cuerpo ataca a tus propias células atacan a tu propio cuerpo. Correcto. Entonces, sobre todo es decir, igual que existe la enfermedad, igual que existen otras muchas cosas. Entonces, sí. Por dar una idea, por si acaso ayuda, yo creo que tanto que Ana lo ha dicho en la conferencia, la ciencia tiene el mismo origen que la fe, que es Dios mismo, y a la vez que antes lo hemos estado discutiendo y diferíamos, o sea, se puede diferir en cuál es el objeto de la ciencia. Yo opinaba que el objeto de la ciencia es la realidad misma, ¿no? Es decir, la ciencia y la fe tienen que explicarnos la realidad que nos encontramos. Y la realidad más cercana que nosotros tenemos es la realidad del hombre. Y hay respuestas a las que la ciencia, por mucho que avance, a mi modo de entender o a mi juicio, no va a poder dar respuestas. Nunca. Por ejemplo, ante el drama de la muerte. Ante el drama de la muerte, y por mucho que nos metamos en el transhumanismo, que creo que vas por ahí, o es una de las vías que... No, que es una... Podemos tener una sesión buenísima sobre transhumanismo. El transhumanismo es como la ciencia va reemplazando al hombre de tal forma que a lo mejor en un futuro puede llegar a darse el caso hipotético, a día de hoy muy hipotético, de que a mí me esté muriendo, me quiten el cerebro y se lo trasplanten a un robot, ¿no? Y mi conciencia, las dos cosas pervivan en una máquina, ¿no? A día de hoy es un planteamiento muy hipotético y muy
Pero se podría dar el caso, en un futuro, y tendríamos que planteárnoslo. Pero entonces la respuesta ahí, o la pregunta que nos tendríamos que hacer es sobre el sentido mismo de la vida, que es vivir. Porque si vivir es permanecer en el tiempo, entonces pasamos a vivir de una manera marmórea, como si fuésemos mármol. Es la vida de la estatua que está hecha para perdurar y perdurar. O entendemos la vida desde el punto de vista biológico, religioso y filosófico como una donación, un darse, ¿no? Porque al final la vida es aquello que pasa cuando te estás donando a tus hijos, a tu vecindario, a tus amigos, a tu mujer, a la parroquia, y te estás dando desde el punto de vista religioso, es decir, damos la fe, implica unas connotaciones religiosas. Desde el punto de vista metafísico, ontológico de la filosofía, ¿no? Transmitimos unos conocimientos, un legado de vida, un patrimonio cultural a nuestros hijos y a nuestro entorno, pero también desde el punto de vista biológico nos estamos dando a lo largo de la vida, porque los que somos padres lo sabemos, los sufrimientos que causan los hijos nos quitan salud. El levantarnos por la noche para dar el biberón nos quita salud, nos repercuta en nuestra realidad biológica. Entonces yo, que no tengo una respuesta tampoco 100% a lo que tú me planteas, y sería muy pretencioso tenerla, porque la única respuesta que yo he encontrado que las tiene todas es Jesucristo, ¿no? Pero yo no tengo todas las respuestas. Pero sí que lo que me plantea, o lo que me interroga tu pregunta es, ¿puede una inteligencia artificial darme algo bello? Pues yo creo que no. Yo creo que de momento no. Y creo que en un futuro tampoco, porque la belleza parte del corazón del hombre. Y el corazón del hombre, podemos decir, es que esta canción tiene rima y tiene esta métrica, y la máquina puede repetir esos patrones de métrica, de ritmo, de rima. Pero lo que la máquina nunca va a poder experimentar es el sufrimiento de ese desamor que tú has experimentado y que plasmas en una poesía. Yo creo que una máquina jamás va a experimentar el sufrimiento, porque el sufrimiento está ligado a la enfermedad y la muerte, y una máquina no muere. Entonces, bueno, se plantea una pregunta muy abierta, muy potente, y que, bueno, pues la idea también es que a lo largo de todas estas sesiones la vayamos resolviendo. Pero sí, es muy profunda. Claro, no, toma, que yo sepa no, hasta donde yo sé no. No, una máquina no tiene alma, porque ¿qué es lo característico del alma? Pues podríamos decir que lo característico del alma es la memoria, la inteligencia y la voluntad. Esas son las tres cosas características del alma. Y entonces la memoria y la inteligencia, la memoria seguro que la máquina la tiene, al 100% estoy seguro de que la memoria la tiene, mucho más que nosotros seguramente. No está demostrado, porque la memoria del hombre es ilimitada. La memoria la tiene. La inteligencia, tengo mis dudas, porque cabría preguntarnos si un perro es inteligente o no, ¿no? Si un perro es inteligente o no es una pregunta muy interesante. O responde a estímulos, o responde a patrones, y de tal forma que cuando oye la cadenilla sale corriendo a la puerta porque sabe que va a salir. Asocia un comportamiento o sabe lo que va a pasar después. Ahí están los elefantes que dicen que se preparan y hacen una peregrinación para morir, los cementerios de elefante. Entonces podríamos plantearnos si un animal tiene inteligencia o no. Pero lo que desde luego no tienen ni los animales ni las máquinas son voluntad. La voluntad, ¿qué es? Aquello que me hace decidir el bien, que me hace obrar en libertad. Y para obrar en libertad tengo que conocer el bien, de tal forma que, perdonadme el ejemplo más típico, ¿no? que siempre decimos, un perro tiene hambre, ve comida y no puede evitar no comer, incluso atacar a su dueño en muchos casos, ¿no? Sin embargo, el hombre puede evitar comer, y ahora estamos en Cuaresma y ayunamos, ¿no? O el perro huele a la perra en celo y la monta. Mientras que, gracias a Dios, los hombres no hacemos eso y respetamos la integridad sexual de la mujer o del varón, ¿no? O sea, podemos utilizar bien nuestra voluntad. La máquina no, la máquina va a responder a órdenes. Y tú, de tal forma que se plantea, Carmen, una pregunta ética muy interesante ahora con esto de las conducciones automáticas de los coches. Sabes que ahora se están poniendo de moda los coches que van sin conductor. Y tú tienes que programar al coche para decirle, en caso de accidente, prefiero morirme yo que se muera el otro. Pero el coche no tiene esa voluntad de decisión por sí mismo, mientras que tú sí. Eso es lo que diferencia, a mi modo de pensar ahora mismo, a bote pronto, lo que es el alma
el alma en cuanto a potencia del hombre, porque el perro sí que tiene un alma, ¿no? Y la planta también, podemos decir que tiene un alma vegetal, eso que le hace cambiar, pero no en cuanto a que tenga las potencias del alma de memoria, inteligencia y voluntad. No sé si te... La tengo yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o alguna curiosidad o algo? Dani tiene una pregunta. Que sea fácil. Bueno, en relación a lo que has preguntado al principio un poco, era si tú crees que no que la ciencia en algún momento reemplace a Dios, sino que la ciencia en algún momento pueda demostrar 100% que Dios existe, una presencia de Dios como tal. Ya hay muchos, es verdad que no es mi tema ni es mi campo y probablemente no quiero dar muchos datos porque me columpie, pero soy muy consciente de que hay muchos físicos que son incluso premio Nobel. De hecho, hay un libro muy interesante que además es muy fácil de leer porque es como muy divulgativo, que se llama, a ver si me lo sé, Nuevas evidencias de la existencia de Dios. Y ese libro cuenta de forma divulgativa cosas científicas que científicos han demostrado la existencia de Dios. Y hay muchísimos de los físicos, es que no es mi campo y no me quiero meter en ese punto, pero te puedo decir cuál es el punto en el que han demostrado que ciertas leyes de la física son imposibles si no hay un Dios detrás. Entonces, ¿esas leyes de la física demuestran una existencia de Dios directa? Pues igual, ¿sabes? Pero por ahí. Para complemento. ¿Cómo? Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Sí, o evidencias científicas, que son nuevas, ¿no? Además es de un español que es bastante sencillo, es un libro divulgativo que está José fenomenal. Carlos Hurtado. Justo. Y habla de la parte física, de la parte química, de la biológica, de la evolutiva. Por completar un poco lo que ha dicho Ana, a Dani, que le conozco mucho, también hace falta un acto de fe, ya no solo para creer en Dios, aunque la ciencia lo demostrase, sino que también nuestra vida es un continuo acto de fe. Un acto de fe en que existes y no eres un sim, ¿no? Vas a la cocina, se te olvida o no, y ¿a qué venía yo a la cocina? Y puedes pensar que es que el que está jugando contigo anula la opción que te ha mandado a hacer, ¿no? Entonces tienes que hacer un acto de fe de decir, oye, me levanto por la mañana y este pie que apoyo es el mío, no soy el sueño de alguien, ¿no? Y entraríamos en la duda cartesiana. Cris Vega. Vale, hemos estado hablando de que como las características como del alma principalmente son que tienes memoria, inteligencia y voluntad. Pero ¿dónde se quedan esos tres aspectos en personas porque igual como que están en coma o tienen algún tipo como de complicación neurológica o algo así? O sea, que sí que el alma lo sigue teniendo, pero realmente como que no tienes voluntad o inteligencia, no sé, como que... A ver, a mí ahí se me escapa un poco todo mi conocimiento. Bueno, pues ahí justamente hemos hablado de que son potencias del alma. Y tú, Cristina, has estudiado algo de física, en tercero la ESO. Y entonces te acuerdas de la energía potencial, que es una energía que está acumulada y que entra en juego cuando se convierte en acto. Y ahí podríamos hablar de lo que Aristóteles habla, la dinámica entre el acto y la potencia, ¿vale? La potencia es la capacidad que tienes de, el acto, lo que estás siendo. Por ejemplo, tú en potencia eres madre, en acto no. ¿Por qué? Porque no tienes un hijo que yo sepa, creo, ¿no? Pero a lo mejor en un futuro tienes esa potencia. ¿Entiendes la diferencia? Con las personas que tienen disminuidas sus capacidades intelectuales, tienen esa potencia. Lo que pasa es que no la pueden desarrollar, no las pueden poner en acto. ¿Vale? Eso habla también un poco... Claro. Eso es. Marcos. Aquí todos los jóvenes... Están a tope, sí, fenomenal. Nada, es que yo me he quedado con una frase que habías dicho de que si... Es que no me acuerdo exactamente cómo era. Era que si hay algo que no se puede explicar con la ciencia... No, ¿cómo era? A ver. Que sea medible. No sé cómo expresarlo. Dime la idea y lo intentamos llegar. El tema de la resurrección, dices, la ciencia es algo que no puede explicar, entonces habías dicho algo como que si no se podía explicar a través de la ciencia,
O sea, como que si... me he liado. Como que si la ciencia... Que no... O sea, que si la ciencia no lo puede demostrar, no es válido. No. Como que si hay algo que viene de Dios, pero contradice a la ciencia, como que no venía de Dios. O sea, como que no- Vale, ya sé lo que te he dicho. algo así. Mira, te voy a decir la Es frase. que- Sí. No, ya sé lo que dices. Es que no me acuerdo cómo era la frase. Sí, lo que os he dicho es que si hay algo que además he puesto... a ver, dame un segundito que yo creo que la tengo por aquí, la frase concreta. Bueno, no sé dónde está la frase, pero lo que te he dicho es... a ver, es que no quiero... Bueno, da igual, es que no lo encuentro. Lo que te he dicho es que, que la ciencia no puede contradecir a Dios, ¿no? O sea, que si hay algo que es científicamente demostrable, no puede contradecir a la fe, ¿no? Eso es lo que he dicho. Entonces, ahí entra la resurrección, dices. Entonces, la resurrección no puede ser científicamente demostrable o no ha sido científicamente demostrable en su totalidad. Pero sí que se sabe, o sea, o a qué es que no, dime. O sea, esa parte, Nada, da igual, déjalo. Creo que he entendido un poco más la frase. O sea, yo lo que he dicho es que nada que sea científicamente válido puede contradecir a Dios. ¿Vale? Muchas gracias a todos.